Em, ya, ahora sí. ¿Están viendo en su pantalla la proyección del PPT? Por favor, necesito que me confirmen, o por audio o por el chat. Sí, profesor. Sí, Ya, profesor. chévere. Bacán, 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 bacán. Ya, Sí, entonces, listo. ahora sí empezamos. Ese sí, sí, sí. Ya, ok, ok. Entonces, como les decía, hoy día vamos a hablar de Egipto, de la antigua Mesopotamia, de la India y de la China. Todas son las civilizaciones más antiguas de la humanidad. En el caso de la historia universal, ¿no? Podríamos ahí sumar a Caral. O sea, Caral es tan antigua como todas estas civilizaciones. Pero nos toca hablar no del Perú, ¿no es cierto?, sino del mundo. Así que bueno, vamos a hablar de estas primeras grandes civilizaciones, a las que también se les llama civilizaciones fluviales, ¿ok? A las que también se les llama civilizaciones fluviales porque, o acá dice civilizaciones hidráulicas, ¿no es cierto? Otros dicen civilizaciones fluviales. Porque el hidro, usted sabe, ¿no? Hidro viene de agua, fluvial viene de ríos, ¿no? Fluvius en latín es ríos, porque todas estas civilizaciones van a nacer alrededor de ríos, ¿no? Voy a hablar de Egipto. Egipto se desarrolla aquí, esto es el noreste de África, se desarrolla o nace esta civilización alrededor del río Nilo. La Mesopotamia nace alrededor de dos ríos, los ríos gemelos, el Éufrates y el Tigris. En el caso de la India, también las primeras grandes ciudades o los primeros estados o ciudades-estados que aparecen en la India, en la península del Indostán, Harappa y Mohenjo-Daro, después hablaré de ellas, también se desarrollan alrededor de ríos, el Indo y el Ganges. Y en el caso de los chinos, lo mismo. Las primeras ciudades-estados se desarrollan en torno al río Amarillo y al río Azul, Huanghe o Yangtze-Kiang en chino. ¿Ok? Entonces, em, estas son las cuatro civilizaciones de las que vamos a hablar. eh, Repito, civilizaciones hidráulicas o civilizaciones fluviales, así también se les conoce. Esto que ven aquí, esto es una lista de algunas de las características generales de estas civilizaciones, o sea, de manera general, ¿no es cierto? Eh, a propósito, la primera clase, la semana número uno, hablamos acerca del Neolítico, ¿no es cierto? Recuerden que el Neolítico es la revolución más importante de todas, ¿ok? La forma de vida que hoy, hasta hoy, más de em, 3.000 años después, no, me estoy 15 años, el Neolítico fue 8.000, ¿no? 10.000 años después, ¿no? 10.000, 8.000 antes de Cristo, más 2.000 después de Cristo, si mi memoria no me falla, 10.000 años después de la revolución del Neolítico o 9.000 años después de las primeras revoluciones neolíticas, nuestra forma de vida es consecuencia de esas revoluciones, ¿no? Recuerden, con el Neolítico y con el surgimiento de la agricultura, porque el Neolítico es una revolución agrícola o agropecuaria, si quieren decirle, el hombre se vuelve completamente sedentario. El sedentarismo es lo que transforma radicalmente nuestra vida, ¿no es cierto? La agricultura genera sociedades sedentarias, el sedentarismo produce aldeas, ciudades, estados, clases altas, clases bajas, clases de gobernantes, clases de gobernados, la propiedad privada, la guerra, todo lo que hoy seguimos viendo en el mundo actual, ¿no es cierto? Hace 2 días Irán bombardeó a Israel, ¿no? A través de misiles cruceros, balísticos y drones, y hoy, o ayer, perdón, Israel ha respondido. Esperemos que esto no siga escalando, pero el mundo está entrando en una etapa bien complicada, ¿no es cierto? Guerra en Ucrania, masacre en la Franja de Gaza, y ahora los iraníes que bombardean a los israelíes y viceversa. Bueno, ya. Entonces, todo lo que vemos hoy inclusive empieza a producirse a partir del Neolítico. ¿Por qué regresé al Neolítico para hablar de estas civilizaciones antiguas? Porque el Neolítico significa agricultura. Y recuerden que se cree que las primeras formas o las primeras revoluciones neolíticas se producen aquí, en esta zona, que algunos arqueólogos, aunque antropólogos también, llaman la media luna fértil, ¿ok? La media luna fértil. Aquí se cree que se produce la primera revolución neolítica. O sea, aquí aparece la agricultura, ¿no es cierto? Y bueno, aquí se van a desarrollar las civilizaciones más antiguas. Recuerden, la agricultura es la madre de las civilizaciones, ¿ok? Es la madre de las civilizaciones. Bueno, ya. Otras características generales, dice estados teocráticos. Sí, los primeros que van a gobernar en todas estas civilizaciones son sacerdotes. El poder político, en un primer momento, será de los sacerdotes. Y cuando gobiernan sacerdotes,
se llaman estados teocráticos, ¿ok? Estados teo es Dios, kratos poder, poder de Dios, digamos, ¿no? ¿Quiénes canalizan el poder de estos dioses? Los sacerdotes, y ellos son los que tienen el poder. Em, Tienen el poder, pero no solo porque le dicen a la gente, por si acaso yo represento a Dios o yo soy el vínculo con los dioses, no, 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 sino que son además sacerdotes sabios, ¿ok? Son sacerdotes sabios, conocen ciertas cosas que les da poder. El conocimiento es poder, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy también. Bueno, estos señores también tienen ciertos conocimientos que les permiten detentar poder, tener poder. Eso también se va a ver en el Perú, en el caso Caral. En Caral también, las primeras sociedades de poder son la de los sacerdotes, que también tienen conocimientos. En el caso de estas civilizaciones, incluyendo Caral, básicamente conocimientos astronómicos. Ya, después explicaré más detalle cuando ya hable de Mesopotamia, etcétera, etcétera. Religiones politeístas. Ah, sí, todos tienen muchos dioses, polis varios, teos dios, o sea, todos creen en muchos dioses. Eh, los egipcios, uf, hasta los animales, ¿no? Creen en todo el mundo. Los pueblos de la Mesopotamia también, Shamash, Marduk, un montón. Bueno, después hablaré de ellos. Los militares también se van a volver después estas civilizaciones militaristas. Hay grandes conquistadores de la antigüedad, ¿no? Voy a hablar de Tutmosis, de Asurbanipal, de King Shi Huang Ti, aquí en la India, ¿no? Sociedades jerarquizadas, bueno, ya. Todo esto, todas estas son características, para terminar, generales de estas cuatro grandes civilizaciones de las que voy a hablar hoy, ¿ok? Ah, y esclavistas, ¿no? También son sociedades esclavistas. Con la guerra aparece el esclavo. Em, Oye, eso de la esclavitud siempre me pareció muy alucinante, ¿no? Cómo culturalmente la cultura nos da una moral, una ética. Yo no sé si ustedes hoy moralmente podrían aceptar el regreso de la esclavitud. Hasta hace 150 años o 180 años en el Perú y en el mundo había esclavitud. De hecho, hoy también hay formas de esclavitud, pero más caleta, ¿eh? Pero esclavitud así al tratar a una persona como si fuera una cosa, este, y que la podías comprar en un mercado como hoy, como si comprarías, qué sé yo, verduras, ¿no? Especias, no, no, pero bueno, así nos tratamos los seres humanos hasta hace no muy poco, ¿ok? Bueno, desde esta época ya había esclavitud. Ya, bueno, paso. ¿Tienen alguna pregunta? Por si acaso tienen alguna pregunta, por favor, pueden interrumpirme, sin ningún problema. Sin Profe, ningún ¿a qué problema. se refiere Sí. castas militares? O la palabra castas. Castas es, o sea, un grupo social que tiene el poder. O sea, una casta es un pequeño grupo social reducido de gente que tiene un tipo de poder. O este poder le puede venir por ser sacerdotes, o sea, por temas religiosos, o puede ser un poder por ser un guerrero, o sea, un militar. En esta época hay el poder o viene de Dios, los sacerdotes, o de los militares, por la fuerza, ¿no es cierto? El poder militar, el poder de la fuerza. ¿Me dejo entender? Castas es como grupos pequeños, grupos sociales, ¿no? De pocas personas que tienen el poder. En esta época, estas castas o grupos pequeños, repito, tienen el poder por cuestiones religiosas o tienen el poder por cuestiones militares. Milei, a propósito de castas, en Argentina ganó las elecciones, ¿no? Hace poco un presidente, un loco calato llamado Milei, que en el Perú tiene algunos seguidores, él siempre decía la casta, ¿no? La casta política, ¿no? Como un grupo de políticos argentinos que viven del Estado, algo así. Casta es como un grupo social cerrado, pequeño, ¿ok? Y bueno, en la antigüedad se usa para referirse a la casta de los sacerdotes y a la casta de los militares. No sé si me deja entender, estimada no sé quién, que me hizo la Sí, pregunta. profesor. Gracias. Ah, ya, no, a ti, a ti. Recuerden, yo soy empleado de todos ustedes, por favor. Así que esta es mi chamba. Ahora sí, hablemos de Egipto. Egipto en realidad en el idioma propio de los pueblos que vivieron aquí alrededor del río Nilo se llamaba Kenet, con K, Kenet, Kennet, ¿ok? Y Kenet significa tierra negra. Entonces Egipto significaría tierra negra. Mm, ¿Por qué? Porque Egipto es un río, antes era considerado el río más largo del mundo. Cuando yo me preparaba, así como ustedes, a mí mi profesor me decía, Egipto, perdón, el río Nilo, el río más largo del mundo. Hoy se sabe que no, que es el Amazonas, ¿no? El Amazonas creo que tiene 7.000 kilómetros de largo y el Nilo 6.800 y pico. Es el segundo más largo del mundo, digamos. Nace en el lago Victoria.
y tiene un recorrido, repito, de 6.800 y pico kilómetros. Desemboca en el mar Mediterráneo, ¿no es cierto?, en forma de delta, ¿no? Cuando un río desemboca en forma de delta es que su desembocadura se ramifica, ¿no es cierto?, y se desemboca por varios lados. Cuando un río desemboca de manera directa se llama estuario, ¿no es cierto? Bueno, pero el río Nilo desemboca en delta. Es un río que tiene una sustancia que se llama limo. ¿Ah? Por acá debe estar, por acá debe estar. No está, creo. No está. Ya, pero el río Nilo transporta una sustancia orgánica llamada limo. Ah, lo voy a escribir por aquí, pero yo escribo mal con esto. Limo, Limo, ¿ok? Cuando el río Nilo se inunda en ciertos periodos del año, bien acá, de marzo a julio, acá hay un ciclo de crecida del río, baña las aguas o el cauce del río, ¿ok? Con esta sustancia orgánica y vuelve la tierra negra. Ven toda esta parte, sobre todo, otra cosa, Egipto generalmente es dividido en el Bajo Egipto, que es esta parte de aquí, la parte del norte, digamos, y el Alto Egipto, acá dice Alto Egipto, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo el Bajo Egipto era una tierra negra gracias a esta sustancia llamada limo, y hacía esto muy fértil. Mm, En cambio, la parte del sur del Alto Egipto no era tan fértil, digamos, ya algunos le llaman inclusive tierra roja, ¿no? En el Bajo Egipto hay tierra negra, en el Alto Egipto hay tierra roja. Eh, lo cierto es que el Nilo entonces hacía el suelo de su alrededor muy fértil, por lo tanto era un lugar muy propicio para la agricultura, era un lugar muy propicio para la agricultura. Herodoto, el padre de la historia, por eso dirá, Egipto es el don del Nilo. Como en este desierto, miren, acá está el desierto de Libia, ¿no es cierto? Y más a la izquierda, a mi izquierda, no sé si a ustedes a su derecha, pero aquí al oeste, o occidente, como quieran decirle, está el desierto del Sahara. Entonces, toda esta zona es desértica. Mira, acá el desierto de Arabia, el desierto de Libia, pero esta zona desértica del mundo floreció y se hizo muy, muy fértil gracias al río Nilo. Por eso, repito, Herodoto decía, Egipto es el don del Nilo. ¿Ok? Era un río además con crecidas, como le digo, un río tranquilo, no era muy torrentoso tampoco. Era posible también, es posible hasta ahora en el río Nilo la navegación fluvial. O sea, por lo tanto, también sirvió el río Nilo como una suerte de ruta comercial, ¿ok? Y eso hizo, entre otras cosas, que todo Egipto o toda la civilización egipcia pueda unificarse. El río Nilo era una suerte de canal que comunicaba todo esto que será después el antiguo Estado egipcio, la antigua civilización egipcia, ¿ok? Entonces, bueno, eso de manera inicial, de manera inicial. Acá habla de la astronomía. Bueno, esto, sí, los egipcios, no sé si esto explicarlo al final, ya, pero estos van a ser algunos de sus aportes, ¿ok? Acá están los famosos cánopes que usaban, ahí guardaban, por ejemplo, las entrañas de las momias, de los faraones, sobre todo de las clases altas, sus entrañas, sus cerebros, ¿no? En estos cánopes. El calendario solar es un aporte cultural a la humanidad de los egipcios, porque el calendario que hoy usamos nosotros, ¿ok? El de 365 días al año, un año bisiesto, ¿no es cierto? Los meses, bueno, lo hicieron los egipcios, ¿ok? Lo hicieron los egipcios. Los romanos luego Julio César en particular, cuando en su etapa en Egipto, va a usarlo para Roma, para los romanos también. Creyó que este calendario era una buena forma de organizar el tiempo, entonces lo llevó a Roma. Y de hecho, inclusive, algunos de los nombres que seguimos usando para los meses son romanos, ¿no? Julio es de Julio César. Octavio, octubre, es de Octavio, el sobrino de Julio César, que después se transformará en Augusto, que hoy decimos agosto. Marzo viene de Marte, el dios de los romanos, el dios de la guerra, que los griegos llamaban Ares. Entonces, me dejo entender, pero ese calendario inicialmente fue de los egipcios. Entonces, el calendario solar es algo así como que un aporte o una manifestación, no, un aporte cultural a la humanidad de parte de esta antigua y gran civilización. Bueno, ya, después hablaré de la momificación y estas cosas, ya, pero de manera general o introductoria, Egipto es el don del Nilo. El Nilo hace la tierra muy fértil. Esta tierra muy fértil será muy propicia para la agricultura. Y si hay agricultura, hay civilización. ¿Me dejo entender? Paso de PPT. Por favor, repito, ¿me pueden hacer preguntas? A ver, voy a ver, hay preguntas, hay preguntas. Ya, bacán, bacán.
Egipto, periodos históricos. Ahora sí hablemos de todos los periodos históricos. El primer periodo, digamos que se llama periodo predinástico, ¿ok? Predinástico. Después diré por qué dinástico. En esta época inicial, dice, Egipto estaba conformado por nomos. ¿Qué eran los nomos? A lo largo del río Nilo se fueron formando ciudades. Entre el Bajo Egipto y el Alto Egipto se fueron fundando un montón de ciudades. Algunos creen que 40 ciudades-estado o 42 por ahí. A esas ciudades-estado egipcias se le llamó nomos. Un nomo era una ciudad-estado. Cada ciudad-estado tenía un gobernante que se llamaba nomarca, ¿no? Nomarca, no monarca con M, sino con N, nomarca. Nomarca viene de nomos, ¿no? El nomarca era un gobernante de un nomo, ¿ok? El nomarca era un gobernante de un nomo. Entonces Egipto era un territorio donde había muchas ciudades-estados llamados nomarcas. Hasta que aparece un tal Menes o Narmer, ¿ok? Menes o Narmer será el primer unificador del Alto y el Bajo Egipto. O en buen cristiano, Menes o Narmer será el primer faraón de Egipto. Es el primer rey de Egipto, ¿no? Es el primer rey y Dios vivo a la vez, porque los faraones tienen una condición divina, digamos, sacra, sagrada, ¿no? Son dioses y a la vez son reyes. Entonces, Menes o Narmer es el primer faraón de Egipto. ¿Qué le da qué le otorga ese cargo, ese poder? Haber unificado todo Egipto, el Alto y el Bajo Egipto. Acá dice, la unificación se dio teniendo como centro la ciudad Tinis. Ah, muy bien. Si tú unificas un país, ¿no? Has unido a todos los nomos y todos los nomarcas se te han subordinado, necesitas fijar un centro, una capital política. Bueno, Menes o Narmer va a establecer a Tinis como capital de este Egipto que ahora está unido, unificado en un solo estado, una sola civilización. Por eso este periodo se le llama Tinita también, ¿no? Porque Tinis será la capital. A partir de aquí, de Menes o Narmer, se inician todas las dinastías. Cada faraón va a dejar una dinastía. Se cree que en toda la historia egipcia de más de 3000 años, poco menos quizás, habrán 31 dinastías. La primera dinastía la funda Menes o Narmer, ¿ok? Y la última dinastía será la dinastía ptolomeica, ¿ok? La dinastía de los Ptolomeos. Cleopatra, por ejemplo, era de la dinastía de los Ptolomeos, que era una dinastía de origen macedónico o griego, porque nace de un tal Ptolomeo que era general de Alejandro Magno. Después contaré eso, ¿ya? Pero desde Menes o Narmer nace la primera dinastía, la última es la de los Ptolomeos, etcétera, etcétera. Por eso al periodo anterior se le llama predinástico, ¿no es cierto? Porque las primeras dinastías recién empiezan en este periodo que se llama arcaico o tinita. Bueno, acá está la famosa paleta de Narmer, ¿no? Se ve acá a Menes o Narmer con su cetro, digamos, que representa el poder, ¿no? Y este señor que está aquí debajo de él sería un nomarca que se ha subordinado a su autoridad, ¿no? Él tiene el poder, todo el poder. El deseo del poder, ¿no, chicos? Porque los seres humanos nos encanta el poder, nos transforma, ¿no? Bueno, ya. Em, Iba a decir algo más sobre eso, a este periodo. Bueno, una anécdota. Cuando yo estaba preparándome como ustedes hace ya muchos años, mi profesor, recuerdo, me dijo que a Menes Onemer le llamaban el rey escorpión también, el rey escorpión. No he corroborado esto, nunca lo he leído, si de verdad a Menes Onemer le llamaban el rey escorpión, le digo lo que me decía mi profesor en esos años. Y, por cierto, era un buen profesor. Este, y este, y ya pues en esos años también se estrenó en el cine una película que se llama así, El Rey Escorpión. Y yo emocionado dije, el faraón, el primer faraón, voy a ver cómo unificó Egipto, los nomarcas. Fui al cine emocionado y era La Roca, ¿no es cierto? No sé si han visto El Rey Escorpión, la película, pero es La Roca, es un asesino acadio. Los acadios son de la Mesopotamia, no tiene nada que ver con Egipto. O sea, una chanchada, ya salí desilusionado, gasté mi plata y mi emoción por las puras. Bueno, pero Hollywood suele hacer eso, ¿no? Suele hacer arroz con mango, ¿no? Mezcla todo, no le interesa la historia en realidad. Porque a veces la historia puede ser aburrida, ¿no? Entonces tienen que inventar historias de amor, ¿no? Cosa que le gusta a la gente. Ya. Después, Egipto entra a un nuevo periodo porque la capital se muda. Un segundo. ¿Aló?
Sí, un segundo, por favor, un segundo, un segundo. Chicos, me dan un segundo, creo que es una llamada urgente. Un segundo. Chicos, me disculpa, era una llamada importante. Si no hubiera sido importante, no lo hubiera contestado. Más me había olvidado de poner mi cámara. No se asusten, por favor. Les pido disculpas por mi roster. Ya. Este, regreso al PPT. Si no me van a pagar, si no veo mi cámara, no veo mi cara. Ya, entonces, luego hay un cambio de la ciudad más importante, que vendría a ser la capital, ¿no es cierto? Se muda de Tinis a Memphis, a Memphis. Por eso ya se habla de otro periodo llamado el periodo Menfita, ¿ok? Y ese sería el primer imperio. ¿Ok? El imperio antiguo o menfita. En realidad hay tres imperios acá en Egipto, cuando se habla el imperio antiguo, imperio medio y imperio nuevo. Es fácil de recordar, miren, antiguo, medio y nuevo, ¿no? Antiguo, medio, el medio está en la mitad y el nuevo, ¿ok? Bueno, el primer imperio es el antiguo o menfita, menfita por la capital, ya les dije. ¿Por qué este periodo es importante? O sea, ¿qué es lo que tienen que recordar del periodo menfita o imperio antiguo? Es que aquí se van a construir esto de acá, todo esto de acá, las famosas grandes pirámides de Egipto, las famosas pirámides de la necrópolis de Giza, ¿ok? Es aquí, dice, cuando se desarrolla la arquitectura monumental, o sea, las pirámides de Giza, pues, ¿no? Keops, Kefren y Miserino, ¿ok? Keops, Kefren y Miserino. Entonces, es en este periodo, repito, donde se construyen estas grandes pirámides. Acá están, ¿no? Acá dice la pirámide de Kefren. Keops es la más grande, ¿ok? Herodoto cuenta que demoró en construirse más o menos 20 años, ¿ok? Ojo, los que construyeron las pirámides, estas famosas que están en todas las postales cuando no sé, fotos de Egipto, ¿no? Turísticas, la construyeron los campesinos, por si acaso, no los esclavos. Todavía la esclavitud, la guerra no está muy extendida para los egipcios. Digamos que hasta ahí eran más o menos pacíficos. No digo que no haya habido violencia y guerras, pero no tanto. Alguien me quería hacer una pregunta, creo. Escucho un audio, ¿no? ¿Todo bien? Ah, ya. Escucho un audio por ahí, chicos. Bueno, ya. Si quieren hacer una pregunta, me interrumpen, no hay ningún problema, si no me escriben. Ya, entonces, Keops, Kefren y Miserino, ¿ok? Algo más sobre esto, sobre estas pirámides. ¿Qué eran las pirámides? ¿Alguien puede responderme? ¿Qué era una pirámide? ¿Por qué aquí dice arquitectura monumental? Bueno, o sea, grande, monumental, ¿no es cierto? Que es muy grande. Necrópolis. ¿Qué es necrópolis? Poli es ciudad. Los griegos le llaman a ciudades polis. Necro, ¿qué es necro? Creo que hay ¿cómo se llaman esos que cantan? Hay un tal Necros, ¿no? Que hace hip hop, rap, no sé. ¿Qué es necro? Muerto. Muertos, muy bien. Necrópolis. ¿Qué es entonces una pirámide? ¿Por qué dice pirámides de la necrópolis de Giza? Un cementerio. ¿Cómo? Un cementerio. No, pero ya, está muy bien. Es la tumba de los faraones. Ya, bueno, algo así como las tres juntas serían un pequeño cementerio de tres grandes mausoleos, ¿no es cierto? O tumbas. Sí, son tumbas, porque para el egipcio, otra llamada, por Dios. Eh, Profe, estoy en clase, lo llamo después, por favor. Estoy en clases virtuales. No sé por qué todos me llaman ahora. Bueno, ya, entonces, claro, son tumbas, porque para los egipcios, y no solo para los faraones, que es la élite y los sacerdotes y los grandes burócratas y autoridades políticas, no para hasta la gente en común, la vida después de la muerte es lo más importante. Para un egipcio, independientemente de su clase social y de su rango o estatus, el más allá es más importante que el más acá. ¿Ok?
El más allá es más importante que el más acá. La vida de ultratumba es lo más importante. Y estas pirámides iban a hacer sus moradas en el más allá. Por eso lo impresionante y la monumentalidad de este tipo de arquitectura. ¿Me dejo entender? Eso es algo que sobrevive hasta la actualidad, ¿no? Mi abuelita, que es evangélica, ella dice, no importa la vida pasajera aquí, yo me voy a ir al más allá y voy a estar con Dios y vivir por la eternidad. Bueno, los egipcios tienen este tipo de idea también, de una vida, de paraísos. De hecho, hay algo que se llama el juicio de los muertos. De eso voy a hablar después, que tiene que ver, que es muy parecido también a la idea cristiana o judía del, de- del, del juicio final, ¿no es cierto? De que Dios Jesús va a aparecer y el paraíso, etcétera, etcétera. No es coincidente o hay que recuerden, ustedes son católicos, cristianos consecuentes, van a la iglesia siempre. Recuerden que Moisés era hebreo, ¿no es cierto? Los egipcios esclavizaron a los hebreos por muchos siglos o por muchas décadas. Y los de los hebreos que luego escapan, bueno, Moisés los libera, algo así. Y de ahí viene el judaísmo. O sea, perdón, la religión de los hebreos es el judaísmo. Y del judaísmo nace el cristianismo. Y nosotros somos cristianos porque creemos en Jesús de Nazaret. Creo que la mayoría de ustedes creen que existió Jesús. Entonces, todas estas ideas del más allá, del cielo, el infierno, el juicio final, el Armagedón, el Apocalipsis, bien, en parte tienen que ver con en la religión egipcia, ¿ok? Solo en términos históricos, ¿ah? No me estoy metiendo con la fe ni ustedes, es algo muy personal, muy sagrado, muy, muy valioso. Ya, hubo hubo un faraón en esta época llamado Pepi, P-E-P-I, Pepi II, Pepi II, pueden escribirlo, que empezó a hacer reformas políticas y estas reformas poco a poco le fueron dando cierta autonomía a, a los antiguos nomos. ¿Recuerdan los nomos, las ciudades-estados? Y por lo tanto, a los nomarcas. Entonces, como esos nomarcas nuevamente van a tener cierto poder, van a rebelarse contra el faraón, ¿ok? Van a rebelarse y Egipto se va a desintegrar, se va a desintegrar. Eso produce una crisis, por eso dice, a esa crisis se conoce como el primer intermedio también. En total hay tres intermedios en la época egipcia. Este sería el primer intermedio, ¿ok? Gracias a esta reforma política, repito, que hizo el faraón Pepi, ¿no? Los nomarcas recuperan el poder. Hasta que aparece un tebano. Tebas es una ciudad del Alto Egipto. Acá está Tebas, ¿ven? Aquí hay un tal Mentuhotep, ¿ok? Y él reunificará Egipto por segunda vez. ¿Ok? Reunificar Egipto por segunda vez. Y con este hecho se inicia un nuevo periodo llamado el Imperio Medio o Tebano. ¿Por qué Tebano? Porque la capital ahora va a ser Tebas. ¿Ok? Va a ser Tebas. Me estaba olvidando algo del Imperio Antiguo, pero no sé si quizás lo quieren ver. Aquí también aparece una pirámide famosa, pero no es así como esta. Es escalonada. Se llama la pirámide de Zoser. ¿Ok? Por si quieren ahí apuntarlo. Las pirámides o estas tumbas, porque las pirámides fueron tumbas, van a evolucionar, ¿eh? Después hablaré cuando hable de las manifestaciones culturales. Miren, en la época predinásica, los faraones se enterraban en mastabas. En la época del Menfita o el Imperio Antiguo, primero en estas pirámides escalonadas tipo Saucer y después ya en las pirámides grandes, ¿no? Del Valle del Giza. Y ya en la época tebana y neotebana se van a enterrar en hipogeos, ¿ok? O sea, las pirámides también evolucionarán, no siempre serán las mismas. Ya, entonces, Mentuhotep reunifica Egipto por segunda vez y establece la capital en Tebas, por eso periodo tebano, ¿ok? Em, Estos nuevos faraones entienden que la religión es algo muy importante para los egipcios y que la religión los puede unificar más. Por eso fusionaron dos cultos. En el Bajo Egipto, el culto más importante era el dios Amón. Y en el Alto Egipto, el culto más importante era el faraón Ra. Entonces fijaron algo así como el culto al dios Amón-Ra. Ojo, esto no significa que ahora va a ser un único dios, sino que es como que darle más importancia, ¿no? Es como que los incas con Pachacútec dice el sol Inti, el Inti será el dios más importante. Eso no significa que no hayan otros dioses, que no esté la quilla, los coyos, las huacas, que en lugares sagrados. No, no, no. O sea, el politeísmo continúa, pero simplemente se va a preponderar a una figura divina. Y algo así también hicieron los faraones, ¿ok? Con el culto a Amón o Amón-Ra. Otros le dicen Amón-Ra. Se produce otra crisis en Egipto, pero esta vez ya no es una crisis interna, sino una crisis externa. ¿Por qué? Llegaron unos
señores de origen indoeuropeo que vivían en lo que vendría a ser el este de Turquía. Yo sé que en su cabeza conocen el mapa mundi. Turquía está por aquí, más al norte de Egipto, ¿no? Cruzando el mar Mediterráneo, ahí está Turquía. La península de Anatolia, ¿ok? Bueno, estos señores, ahí viven los hititas, ahí viven los hicsos. No sé si le dije la clase pasada o la semana número 1, perdón, cuando hablé de la edad de hierro. Los primeros que dominan el hierro son los hititas. Bueno, los hicsos son primos hermanos de los hititas y también conocen el hierro. Hasta este momento, hasta antes de la llegada de los hicsos, em, los egipcios, digamos, conocían solo el bronce. ¿Qué pasa si chocas una espada de hierro y una espada de bronce? ¿Cuál se parte en dos? La de bronce, ¿no es cierto? Los Hicsos conocen el hierro, introducen el hierro a Egipto, pero no solo introducen el hierro, introducen al caballo como arma de guerra. Pobre los caballitos, ¿cuántos caballos han muerto hasta la Primera Guerra Mundial que se usaban como fuerza militar, ¿no es cierto? Los primeros que usan el caballo como arma de guerra, ¿no? Porque sirve el caballo, son estos pueblos indoeuropeos, hititas, ixos, casitas, urritas, entre otros, ¿ok? Entonces, los ixos invaden Egipto y establecen una nueva capital, ¿ok? Una nueva capital inclusive. Pero ojo, no invaden todo Egipto, ¿ah? Solo invaden esta zona del Bajo Egipto. No invaden todo Egipto los ixos, solo el norte. ¿Ok? Solo el Bajo Egipto. Bueno, gracias a que, repito, que conocían el hierro, utilizaban al caballo como arma de guerra, utilizaban carros de combate, también se llama así a cuando un caballo o dos caballos jalan como no sé cómo decirle, una estructura donde tú estás encima y vas lanzando flechas o lanzas. Bueno, esa arma también usaban los hicsos y los pueblos indoeuropeos en general. Bueno, los Hicsos finalmente serán expulsados por Amosis. Si no me equivoco, Amosis es el que expulsa a los Hicsos. Y Amosis era de Tebas. Y nuevamente Tebas se convierte en la capital de Egipto. ¿Ok? Se expulsan a los Hicsos, Egipto se vuelve a unificar. Y ahora nuevamente unificada, Tebas regresa a ser la capital. Por eso este periodo se le llama neo-tebano. O sea, neo es nuevo, ¿no? Nuevamente Tebas se convierte en la capital. ¿Ok? Imperio Nuevo o Neo-Tebano. Acá aparecen faraones muy conocidos, muy conocidos. Por ejemplo, Tutmosis III. Algunos le dicen el Alejandro Magno de Egipto, otros le dicen el Napoleón egipcio, ¿ok? ¿Por qué está vinculado a estos grandes líderes políticos conquistadores? Porque fue eso, fue un gran conquistador. De hecho, en su época, Egipto alcanza su máxima expansión, ¿no? ¿Qué territorios invade? Palestina, Líbano, Siria. Yo sé que ustedes también conocen el mapa, ¿no es cierto?, del mundo. Palestina está por aquí, ¿no? Por ahí los palestinos hoy les está yendo muy mal. Libia está al norte de Israel y Siria está por aquí. O sea, todo esto, Egipto se expande más o menos todo esto, ¿ok? Todo esto. En la época de Tutmosis III, ¿ok? En la época de Tutmosis III. Em, Amenofis IV es polémico. Le llaman el rey herético. Herético viene de herejía. ¿Qué es un hereje, chicos? Ustedes que son cristianos, católicos, protestantes, no sé qué iglesia católica, pero que creen en Dios y en Jesús de Nazaret. ¿Qué es un hereje? ¿Por qué a Amenofis IV lo llaman el faraón hereje? ¿Qué es una herejía? Cuando Atahualpa arrojó la Biblia, ¿fue un hereje? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Un hereje. ¿Qué es una herejía? Bueno, es em, hablar en contra de Dios, ¿no? Hacer algo contra de tus dioses. En el caso de los faraones sería contra de tus dioses, porque eso es lo que hace Amenofis IV. Amenofis IV hace una reforma religiosa, ¿ok? Quiso establecer el monoteísmo, o sea, que los egipcios ya no le rindan culto a un montón de dioses, o sea, el pueblo más religioso, porque tenía más dioses, eran los egipcios. Y lo que quiere hacer Amenofis IV es establecer el culto a un solo Dios, a un solo Dios. Y ese Dios, dice Amenofis IV, debía ser Atón. Por eso él se hizo llamar Akenatón. ¿Qué significa Akenatón? El que adora a Dios. O el que adora a Atón, perdón. El que adora a Atón, que vendría a ser el único Dios. Eso quiso hacer Amenofis IV. Implantar, establecer a la fuerza el monoteísmo. ¿Por qué hizo esto? Por un tema místico, religioso, Atón se le apareció en sus sueños, o se le apareció como a Mahoma, o qué sé yo. No.
eh, es porque él sentía que los sacerdotes tenían mucho poder. Como es un país, una civilización tan religiosa, los sacerdotes tienen mucho poder y el poder mismo del faraón, según la lógica de Menofis, se había disminuido. Entonces, ¿cómo controlo mejor a esta casta sacerdotal, este grupo de sacerdotes? Bueno, haciendo o impulsando una sola fe, ¿ok? Bueno, obviamente los sacerdotes complotan contra Menofis IV y lo asesinan, lo envenenan, ¿ok? Amenofis tiene un hijo, chibolo, jovencito, pulpín. Entonces, estos faraones, estos sacerdotes dicen, a este lo manipulamos. Muere Amenofis IV, ¿no es cierto? La casta sacerdotal lo asesina y asume Tutankamón, el faraón adolescente. Era jovencito, ¿no es cierto? Bueno, lo primero que obligan a hacerle a Tutankamón, lo primero que lo obligan a hacer los sacerdotes a Tutankamón es restablecer el politeísmo, ¿no es cierto? Para que ellos vuelvan a tener el poder que antes tenían. Muere joven Tutankamón, muere joven. Hay muchas hipótesis, ¿no? Algunos creen que murió en un combate, cazando, y otros que en esa práctica de la caza se cayó de su caballo y murió, ¿ok? Otros dicen que era medio enfermizo, tenía el pie chueco por el tema. Recuerden que los faraones se casaban entre hermanos, ¿ok? Y cuando eso pasa entre familias de primer grado, se crea algo que se llama el cuello de botella genético. De eso también sufrieron los reyes españoles, por ejemplo, Carlos II. Bueno, ya, hay mucha historia sobre Tutankamón, pero Tutankamón, ¿por qué es famoso? Independientemente si fuera adolescente, si restableció el politeísmo, ¿por qué es famoso Tutankamón? Ustedes lo deben saber, sobre todo los cleros, no sean. Aparezcan, por favor. Este, chicos, ¿por qué es famoso Tutankamón? ¿Por lo que hizo en vida? ¿Por cómo murió? ¿O por qué? Si cleros aparezcan. Porque por su tumba, la tumba de Tutankamón, claro, también lo dijo más elegante, por su lugar de descanso, Dios, qué bueno, qué bien dicho, ¿ah? Por su lugar de descanso, por su tumba, el sarcófago de Tutankamón fue encontrado intacto por Howard Carter en 1922, ¿ok? Un revuelo, una noticia con repercusión mundial, la tumba de Tutankamón, ¿no? La tumba además más rica, considerada más valiosa, había diamantes, había de todo en esa tumba, ¿ok? Bueno, ya. Otro faraón importante de este periodo es Ramsés II, ¿ok? Ramsés II, con Ramsés II, en la época de Ramsés II se produce una guerra entre los egipcios y los hititas. Estos primos de los hicsos que antes ya habían conquistado Egipto, bueno, ahora los hititas vienen por Egipto. Los egipcios obviamente ya conocen el hierro. Los egipcios en esta época ya usan al caballo también como arma de guerra. También usan carros de combate. Entonces se van a enfrentar, va a ser un enfrentamiento par de fuerzas simétricas, o sea, en igualdad, ¿no es cierto? ¿Quién vence? ¿Quién vence? Nadie. Llegan a un acuerdo, ¿no? Después de la guerra viene la política, dicen. Algo así. Un señor ese pan premium, claro, algo así. Ah, buena, buena. Ustedes son muy inteligentes, chicos. Bueno, ya, sí, llegan a un acuerdo, un tratado de paz, ¿ok? Firman un acuerdo, un tratado de paz, aparece la diplomática, digamos, la diplomacia, perdón, ya. Con Ramsés, en la época de Ramsés y la guerra de Cádiz, aparece la diplomacia, los acuerdos. Ser diplomático los diplomáticos llegan a acuerdos, ¿no es cierto? Llegan a un acuerdo y se firma un tratado de paz, que es considerado el primer tratado de paz de la historia. Y este primer tratado de paz de la historia se llama Paz de Cádiz o Tratado de Cádiz, ¿ok? Entonces aquí surge la diplomacia internacional, digamos, con Ramsés II. Bueno, acá hay una imagen de Akenatón, ¿no es cierto? O sea, Amenofis IV rezándole a Atón, su dios. Acá está la reina faraona Hatshepsut. Por cierto, había mujeres faraonas, sí, ¿ah? Sí, o sea, el poder no solo te podía recaer en los hombres, también podía recaer en las mujeres. La esposa de Amenofis IV también es conocida, Nefertiti, ¿ok? Y bueno, Hatshepsut fue otra de las faraonas. ¿Ok, chicas? En el antiguo Egipto las mujeres tenían el poder. Yo le tengo fe a las mujeres, los hombres hemos demostrado históricamente que lo hacemos mal, ¿ya? O sea, gobernamos mal. Época tardía o baja. Ya es la etapa final de la historia egipcia. Ya que Egipto, perdón, va a ser conquistado por muchos pueblos. ¿Ok? Va a ser conquistado por los asirios, Asurbanipal, el rey asirio, después voy a hablar de él, por los babilonios,
por los persas, Cambises, el rey persa Cambises, y luego caerá bajo el dominio macedonio. El dominio macedonio es Alejandro Magno. Alejandro Magno era macedónico, ¿ok? Alejandro Magno inclusive se proclama faraón, porque él antes de derrotar a los persas en la batalla de Gaugamela va a Egipto, ¿ok? Y visita un oráculo, ¿no es cierto? El oráculo, uno de los oráculos más importantes. Un oráculo es un lugar donde hay sacerdotisas y te adivinan tu futuro, te predicen tu futuro. Entonces, ese oráculo le dice, tú serás el futuro faraón y rey y emperador del mundo. Entonces, Alejandro Magno se proclama faraón, ¿ok? En Egipto. Y después ya caerá bajo dominio romano, ¿no? Los romanos convertirán a Egipto en una provincia del Imperio Romano. ¿Qué romano llega a Egipto por primera vez? Julio, o sea, no por primera vez, ¿no? Sino con él se inicia el proceso de conversión a provincia de Egipto, Julio César. Julio César. Julio César llega persiguiendo a Pompeyo. Había una guerra civil, los cicleros también deben saber esto, entre, entre una guerra civil en Roma, entre Pompeyo y Julio César. Julio César derrota a Pompeyo en Farsalia, Pompeyo huye a Egipto, Julio César los sigue, llega a Egipto y lo entregan a Pompeyo. Los egipcios lo habían capturado a Pompeyo, se lo entregan, pero solo la cabeza, ¿no? Le cortaron la cabeza y se lo entregan a César. César ahí se da cuenta de que en Egipto había una guerra civil entre dos hermanos. Y una de esas partes es una hermana que se llama, una mujer, una faraona egipcia que se llama Cleopatra, ¿no es cierto? Y la historia de ustedes ya la saben, ¿no? Se enamora de Cleopatra. Tienen un hijo que se llamó Cesarión, ¿ok? Julio César y Cleopatra tuvieron un hijo que se llamó Cesarión. Luego, cuando muere César, Marco Antonio también ve Egipto y también se enamora de Cleopatra, ¿ok? ¿Qué tendría Cleopatra? No sé, que encantaba a los hombres. Era una mujer muy inteligente, ¿ah? No solo era de una belleza y un atractivo, una sensualidad, sino era muy inteligente, ¿no? Bueno, ya. Entonces, así se terminan todos los periodos históricos de Egipto de manera rápida y resumida. Templo de Abu Simbel, construido por el faraón Ramsés II, ¿no? Bueno, ahí va el Coloso de Memnón, el Templo de Abu Simbel, Karnak, Luxor, son algunos de los grandes templos, ciudades, monumentos que construyeron los egipcios. Chicos, solo me falta este PP para terminar Egipto, pero ¿tienen alguna pregunta? ¿Así se sella alianzas? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido sellar alianzas? ¿Te refieres a la paz de Cádiz? Claro, claro, es una, bueno, no sé si una alianza, es un tratado de paz, ¿no? Como decir, ya, estos territorios son para ti, estos son para mí, es una negociación, ¿no? O sea, un tratado, lo político es acuerdo, o sea, llegar a un acuerdo es algo político, ¿no? Conversas y cedes, llegar a un acuerdo siempre es ceder, chicos. En el Perú, lamentablemente, nuestros políticos no se ponen de acuerdo nunca. Todos quieren imponerse a sangre y fuego, ¿no? Qué sé yo, por cuestiones culturales, de orgullo. Ah, ¿de dónde dijo que era Ramsés? ¿Cómo de dónde? ¿En qué sentido? Él era de la dinastía neotebana y es egipcio. Ramsés es egipcio, es un faraón egipcio, Ramsés II. ¿Ok? Ya. Continuamos. Organización política y social. Organización política, ¿no? El poder. ¿El poder es de quién? Es del faraón. El faraón, repito, es un dios, es un rey, pero a la vez es un dios, ¿ok? Es identificado con la divinidad solar. Es como los incas también, ¿no? Un inca, o Zapayín que era Intipchurin, hijo del sol también. La nobleza, están los visires. Los visires eran algo así como ministros, ¿ya? El visir o shatí es un ministro. Un nomarca, como ustedes ya saben, es el jefe de una provincia, ¿no? Algo así, de un nomo, de una ciudad-estado. Los escribas son importantes. San Marcos alguna vez ha preguntado sobre los escribas, ¿eh? Los escribas se encargan del tema de la recaudación de impuestos, pero también están vinculados a la educación en Egipto. Eran algo así como sabios también, ¿ok? En China vendrían a ser los mandarines, ¿ok? Gente sabia. Bueno, en el caso de los militares, también, ¿no? Siempre los jefes militares y los sacerdotes, ¿no es cierto? Todos ellos conforman la nobleza, los sacerdotes, porque recuerden que Egipto es un pueblo muy religioso, ¿no? Luego vienen los campesinos, los artesanos y los esclavos. Y los esclavos, ¿no? Los esclavos. Ya bueno, en escritura. La escritura más antigua es la escritura jeroglífica. De hecho, se cree que la escritura jeroglífica aparece en el periodo predinástico,
Ah, por cierto, el calendario solar también se cree que aparece en el periodo predinástico, ¿ok? Entonces, la escritura más antigua es la jeroglífica. Podríamos decir también que es la segunda más antigua de la historia. La primera es la cuneiforme, ahorita voy a hablar de ella. La jeroglífica sería la segunda más antigua. Eh, la segunda a nivel de la historia, ¿ok? Universal, o sea, comparando con otros pueblos. Pero en el caso egipcio, de Egipto es la más antigua. La hierática era una escritura de tipo religioso y también tenía fines administrativos, ¿ok? La demótica es más de uso común. Demo viene de demos, que es una palabra griega, ¿no? Demos es pueblo, ¿no es cierto? Democracia, demótica, ¿ok? Demos, pueblo, o sea, más de uso común del pueblo cotidiano, comercial, como dice acá. Ah, arquitectura, dice, estuvo dirigida a exaltar los dioses, Profesor, no, sí es. Ah, sí, te escucho, te escucho. disculpe, ¿en la parte de jeroglífico se refería a la escritura antigua de egipcio o universal? No, acá dice religiosa la más antigua, ¿no es cierto? Sí. ¿No es cierto? Dice, ya, la más antigua de los egipcios es la escritura jeroglífica, pero a nivel de la historia universal es la segunda más antigua. ¿Me dejo entender? Sí, O sea, gracias. es la más antigua para los egipcios, o sea, la primera escritura egipcia, pero en la historia universal es la segunda más antigua, porque la más antigua, la primera de todas, es la cuneiforme, que ahorita voy a hablar de la escritura cuneiforme cuando hable de la Mesopotamia. ¿Ok? Ya, su arquitectura entonces es religiosa, sí, es monumental, porque es grande, es como el estadio de la UL. ¿Por qué le dicen monumental? Porque es grande, inmenso, ¿no es cierto? 80.000 personas, ¿ya? Un estadiazo, ¿no es cierto? Pues está bonito, hay que ser objetivos en la vida. Ya, religiosa, pues ya les dije, ¿no? Tienen, son templos o son tumbas, pero siempre están vinculados a lo religioso. Funeraria, claro, porque las pirámides, ¿no? Son tumbas. Destacaron sus tumbas y sus templos, ya. Ya les dije la evolución de las... Ah, una pregunta. ¿Tutankamón fue encontrado en una mastaba, en una pirámide tipo Sócer escalonada, en una tipo Keops o en un hipogeo? A ver, los cicleros, sorpréndame. Tutankamón, esta tumba famosa, ¿no? Como dijeron por ahí, señor Zipar Premium, ¿no? ¿Dónde fue encontrada? ¿En qué tipo de tumba? Ya champén, aunque sea, no importa. Eh, en un hipogeo. La tumba de Tutankamón fue encontrada en un hipogeo. Los hipogeos son tumbas que cuando son tumbas que aparecen en la época tebana. A partir de la época tebana, ya los faraones empiezan a enterrarse en hipogeos. ¿Ok? A partir de la época tebana, repito, los faraones empiezan a enterrarse en hipogeos. Ya. Religión, politeísmo, obviamente, le rinden el culto a un montón de dioses. Solatría, animales, ¿no? Zoológico, solatría, o sea, le rinden culto, ¿no? A los animales, al cocodrilo, a los felinos también, a los gatitos que hoy están tan de moda, em, al buey apis, a la cobra, ¿ok? Le rinden cultos animales, al halcón. De hecho, sus dioses tienen cabeza de halcón, cabeza de chacal, no son dioses antropomorfos o morfos también. Es Heliólatra, dice su religión. Helio es sol, ¿no es cierto? Le rinden culto al sol. Eh, Sol es Ra, Ra, el sol de mediodía, Ra. Creen en la vida después de la muerte. Ah, sí, fue un pueblo muy religioso y con una creencia en ultratumba muy importante, ¿no? Ya les dije, para ellos el más allá era más importante que el más acá. Después de la muerte, creen en la vida después de la muerte y en el juicio de los muertos. Debí haber puesto un PPT sobre el juicio de los muertos. Bueno, disculpen chicos, pero estoy con mucho trabajo, ¿verdad? Y quizás podría haber puesto unas imágenes extra. Esto PPT que yo estoy proyectando es el material que nos da la pre, ¿ok? Bueno, quizás algunos profesores pueden poner imágenes extras, pero, ¿verdad? Prometo en la próxima clase, no, prometo que cuando sube este archivo no sé, ¿cómo se llama? Al Teams, voy a ponerle unas imágenes extra, ¿ya? Sobre algunas cosas. Pero, por ejemplo, el juicio de los muertos. Anubis, pero en la noche, ¿ah? Porque después de aquí no paro de dictar hasta las 10 de la noche, para que saquen su línea. O sea, después de aquí, no paro hasta las 10 de la noche. Em, Piensen en las encuestas, ¿ah? Ya, en el juicio de los muertos, por ejemplo,
Es muy parecido, como le dije, al cristianismo, ¿no? Que va a haber un juicio final. En el caso de los egipcios, está la balanza de la justicia, ¿no? Y también hay una pluma de la justicia, que está en un lado de la balanza, en el otro está el corazón de la persona. Si tú fuiste bueno, te portaste bien, fuiste un tipo solidario con tu comunidad, un tipo empático, amaste al prójimo como a ti mismo. Esto se parece al cristianismo, ¿no es cierto? Pusiste una mejilla cuando alguien te golpeó, la otra mejilla, ¿no es cierto? Si fuiste bueno, en resumen, en definitiva, te vas a ir al cielo, ¿ok? A vivir en la eternidad. Esta idea de eternidad también está en Egipto. Pero si fuiste una porquería, un individualista de lo peor, viste TikTok todo el día, ¿ok? Perreaste viendo Karol G en el Estadio San Marcos. Qué vergüenza de San Marcos, salió un video de unos chicos perreando, ¿no? Te vas a ir al infierno, devorado por monstruos, mitad cocodrilo, mitad no sé qué, por la eternidad. Esto se parece mucho a la idea del cristianismo, ¿no? De cielo, infierno. Repito, el cristianismo se origina del judaísmo, que era la religión de los hebreos, y los hebreos fueron esclavos de los egipcios por muchos años. Moisés libera a los egipcios. Entonces, de ahí quizás viene, de este periodo, de esta época de esclavitud, esta idea de la muerte, en la eternidad, que hoy sobreviven en la idea de nosotros los cristianos, ¿no? Bueno, yo soy agnóstico, les informo, pero creo que la mejor religión es ser una buena persona, eso sí, de todas maneras. Y creo que ser ético no necesariamente está vinculado a una creencia religiosa. Yo intento ser ético, correcto, darle amor al mundo, ya, pero bueno. Pero estas ideas del cielo, infierno, eternidad, paraíso, infierno, se parece mucho en lo que los egipcios creían. Eso quería decirles. Ya. em, ¿Hasta aquí alguna pregunta para pasar a hablar de la Mesopotamia? Si es que la sé, obviamente. ¿Qué es? Solatría es que le rinden culto a animales. O sea, como perdón, culebra, la cobra, el cocodrilos, gatos, buey apis, entre otros animales. ¿Ok? Entre otros animales. Eso es solatría, rendirle culto a animales. Profesor, Ah, disculpe. sí, 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 te escucho. ¿Me podría explicar qué era absolutista, por favor? Que tiene el poder absoluto, que tiene todo el poder, porque el faraón es una autoridad absoluta, el poder es absolutista porque tiene todo el poder, es absoluto. O sea, al faraón tú no le puedes contradecir, porque el faraón ni siquiera es una persona como tú, como yo, es hijo también de un dios, del dios Sol, del dios Ra. Entonces, por eso el poder es absoluto en el caso de Egipto. El Ya, profesor, poder de gracias. los faraones es un poder absoluto. Ya, ahora sí. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Profesor, Profe, ¿qué ¿puede era el retroceder un politeísmo? ratito? ¿Te quedó claro, no, estimada mía? Sí, sí, gracias, Poli disculpe. significa Ujú. varios, teo, Dios. Ay, ay, ay. O sea que ellos le rendían culto a muchos dioses. Politeísta, varios, teo, Dios. Le rendían culto a varios dioses. ¿Alguna otra pregunta, chicos, para pasar? Vamos, Profesor, ya. Tengo disculpe, que avanzar, chicos, porque el tiempo es cruel. Sí, sí, te escucho, te ¿puede, escucho. ¿Dónde puede está? Allá. retroceder un ratito para tomarle captura? ¿Cómo, cómo, cómo? Si puede retroceder un ratito para tomarle captura. Ya, ya. Oka, oka, no te preocupes. Pero está todo rayado, ¿estás segura? Sí, se ve. Ya, Ya, ahí está, gracias. ahí está, ahí está. Ya, ok, ok. Ya, chicos y chicas, pasamos a la Mesopotamia. Mesopótamos en griego significa entre ríos o tierra entre ríos. Meso es mitad, ¿no? Entre, mitad, entre ríos. ¿Ok? Porque acá en esto vendría a ser Irak. ¿Ok? Vamos al mapa más grande. Acá antes había un mapa más grande, ¿no es cierto? Esto está acá. Todo esto hoy es Irak. Acá está Irán. Por acá está Siria. Esto es la península arábiga. Hoy acá está. Por acá fue el mundial, ¿no? Qatar. Arabia Saudita. Yemen. ¿No? Ahorita está jodida la cosa por acá, ¿verdad? Bueno, pero en lo que hoy es Irak, antes a Marcos preguntaba ubicación geográfica, pero ahora ya no, porque las preguntas son tipo deco. Pero por ejemplo, cuando yo postulé, me preguntaron ¿en qué región actual se desarrolló la antigua Fenicia? Perdón, el antiguo Cartago, ¿no? La civilización cartaginés.
Eso, Túnez, por ejemplo. Cartago se ubicó en lo que hoy vendría a ser Túnez. Pero esas preguntas creo que ya no las hacen. Pero bueno, la Mesopotamia hoy vendría a ser Irak. Por cierto, ayer bombardearon Irak. Una de las cunas de las civilizaciones de la historia del mundo, ¿ok? Es bombardeada por odios religiosos, por intereses políticos, geopolíticos. Eso también somos los seres humanos. Somos una porquería, ¿no es cierto? El poder, no sé, el poder que nos hace, pero bueno. Pero esto es Irak, ¿ok? Y entre estos dos ríos que se llaman el Éufrates y el Tigris, se van a desarrollar distintos pueblos. Por ejemplo, en la Baja Mesopotamia, los sumerios, en la Media Mesopotamia, los acadios, y aquí, en el norte, cerca a las cordilleras de, ¿cómo se llama este país? Armenia, los asirios, ¿ok? Son algunos de los pueblos más importantes que se van a desarrollar en todo esto que se llamó la Mesopotamia, ¿ok? La Mesopotamia. A estos dos ríos, el Éufrates y el Tigris, se les llaman los ríos gemelos también. Ahora, son ríos muy distintos al río Nilo, ¿eh? El río Nilo es un río más estable, tiene un caudal, claro, que crece y que inunda, pero no es tan torrentoso, yo les dije, ¿no? Podía haber navegación o comercio fluvial, o sea, era un río navegable, digamos. El río Tigris y Éufrates no están así, era un río más torrentoso. Así bien es cierto, los ríos forman valles y los valles son tierras fértiles. Estos pueblos no tuvieron tantas ventajas como los egipcios. Por eso, en el caso de Egipto, decía Heródoto, no es donde el Nilo. Aquí la gente tenía que trabajar más, porque la naturaleza no fue tan benigna con ellos, ¿ok? Alguien alguna vez dijo, Egipto es el don del Nilo, y en la Mesopotamia tuvieron que trabajar más duro para combatir a los ríos. Porque, o sea, si bien repito, si bien es cierto, eran ríos que hacían fértil la tierra, eran ríos más torrentosos, más complicados de dominar, digamos, por decirlo así. ¿Ok? Pero sí era una tierra fértil esta también de la antigua Mesopotamia. ¿Ok? Entonces, aquí a diferencia de Egipto, como verán, no habrá un emperador o un rey que unifica todo. Acá en la Mesopotamia lo que habrán son distintos periodos donde distintas ciudades son las más importantes. ¿Ok? Acá nunca hubo un rey, repito, que unifique toda la Mesopotamia, sino que hubieron periodos donde distintas ciudades o distintos estados o distintos pueblos van a tener el poder o la hegemonía o el dominio de esta zona que se llama la Mesopotamia. ¿Ok? Esto como introducción. ¿Ok? Esto como introducción, la Mesopotamia. Valles de los ríos Éufrates y Tigris, ya les dije, la Mesopotamia está entre el Éufrates y el Tigris y forman valles, ¿no? Esta zona verde es una zona agrícola. Actual país de Irak, sobre todo Irak, Siria un poquito, pero sobre todo es Irak. Sumer es la zona baja, ¿no? Akkad, la zona central, y Assur, la zona norte, eso ya lo dije también. Ya, empecemos por los periodos históricos, ¿ok? Empecemos por el primer pueblo civilizado, la primera civilización, por decirlo así, que se desarrolla en la Mesopotamia. Los primeros fueron los sumerios, ¿ok? Los sumerios son una cosa alucinante, chicos, de verdad, de verdad. Disculpen, alguien me está enviando mensajes insistentemente. Ya. Los sumerios son una cosa alucinante, no tengo mucho tiempo para hablar de ellos, pero es una de las primeras, es quizás la civilización más antigua, inclusive más antigua que los egipcios. Se cree que las primeras ciudades-estado, ¿ok? Inclusive más antiguas que los nomos egipcios, fueron las ciudades-estados de los sumerios. Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Kish, entre otras, ¿ok? Em, y estas ciudades-estados estuvieron gobernados, dice acá, por reyes sacerdotes llamados Ens, o también les llaman Patesi, Ens o Patesi. Aunque inicialmente los que gobernaban estas ciudades-estados eran sacerdotes, pero ya después ellos van a también tener una figura más política, ¿no? Y se les va a llamar Ensi o Patesi. En casi, como les dije en un inicio, cuando empecé, en casi todas las civilizaciones de la humanidad, incluido Caral, los que gobiernan son los sacerdotes. El poder de la religión siempre va a ser importante. Y el poder del conocimiento, porque repito, estos sacerdotes tienen conocimientos, astronómicos sobre todo.
Ya. Entonces, las primeras ciudades-estado fueron las ciudades sumerias. Los sumerios además son grandes inventores. Muchas de las cosas que seguimos usando hasta en la actualidad la inventaron los sumerios. Por ejemplo, la rueda, invento sumerio. El ladrillo, invento sumerio. El torno alfarero, ¿no? O sea, para fabricar cerámica. Alfarería de cerámica es lo mismo. El arado, ¿no? A través de bueyes. Era una zona llana, obviamente, esto también se permitía usar este tipo de... Una vez escuché a Marta Hildebrand, que era una tía que de verdad no me gusta tenerle bronca a nadie, paz y amor para el mundo, pero hay ciertas personajes de la política peruana, pero Marta Hildebrand era una de ellas, y una dijo, los incas no eran civilizados porque no había rueda. O sea, la tipa era muy culta en temas lingüísticos, pero en temas históricos era una bestia. Porque, o antropológicos si quieren, porque, ¿por qué en los Andes nunca hubo rueda? Cuando los españoles llegaron, aquí no había rueda, porque eran menos civilizados, porque habían evolucionado, mm, menos evolucionados culturalmente que estos pueblos, o porque no había una necesidad de crear ruedas, porque el suelo andino es vertical, ¿no es cierto? Entonces, no es funcional la rueda para el ecosistema o la geografía andina. No sé por qué hay una idea de comparar todo teniendo como civilización principal al europeo o lo más cercano al europeo que vendrían a ser ellos, porque claro, la Mesopotamia está en Asia, ¿no? En Asia, el Asia Menor, le decían los griegos a este lugar del mundo, ¿no? Y Egipto está en el noreste africano, pero igual, o sea, el mundo andino no se inventó la rueda porque no era funcional usar rueda, porque el mundo andino geográficamente es vertical, ¿no? Subes, bajas. Cuando ustedes viajan en el bus, no sube, baja, porque una rueda, sería absurdo. Los sumerios además inventaron la primera forma de escritura de la historia, o sea, la más antigua. La escritura más antigua de la historia. La jeroglífica es la segunda, recuerden, ¿no? Pero la más antigua, la primera, es la cuneiforme, ¿ok? Por acá ya está la escritura cuneiforme. Esto es un tipo de escritura cuneiforme. ¿Sí? Se le llama cuneiforme porque con esta caña afilada se hacían como dibujitos, cuñas. Entonces ahí viene, de las cuñas vienen cuneiforme. Bueno, los sumerios fueron los primeros en inventar la escritura. ¿Por qué? ¿Por qué el ser humano se ve en la necesidad de... Ah, la ubicación es por Siria, Irak, profesor. Claro, la ubicación de la Mesopotamia es básicamente Irak. Un pedazo de Siria también, pero principalmente Irak, ¿ok? Con K, muy bien, no con N. ¿Ah? Irán es el vecino del este. Irán está más al este, más en Asia Central, digamos. Sí. Em, ya me olvidé lo que estaba diciendo. Ah, ya. ¿Por qué los seres humanos en un momento determinado tuvimos la necesidad de inventar la escritura? ¿Mm? ¿Por qué? La escritura es un invento súper revolucionario también, ¿eh? Sobre todo en lo que tiene que ver el conocimiento. A partir de la escritura, el conocimiento se vuelve acumulativo, ¿no es cierto? Se vuelve acumulativo. Cuando tú hagas tu tesis, te vas a remontar a escritores del siglo XVIII, XVII, XVI. Este, ¿no? Qué sé yo, Newton dijo esto, tal, dijo lo otro. Eh, la escritura es un invento trascendental también en la historia humana. Y los primeros en inventarla fueron los sumerios. ¿Por qué? Recuerden que hay ciudades-estados. En las ciudades-estados no viven unos cuantos, como en las bandas, ¿no es cierto? O como en los pequeños clanes, sino viven mucha gente, miles de personas. Y los reyes, que tienen a su cargo sabios, estos no pueden memorizar todo, porque la memoria humana no va para tanto. ¿Y cómo saber cuántas personas viven? ¿Cómo saber cuántos van a tributar? ¿Cómo saber cuántos tienen que entregarle sus excedentes agrícolas? Bueno, entonces tenía que haber una forma de saber esto. Entonces, por eso surge la escritura, con fines administrativos, con fines fiscales, para saber cuántas personas habían en la determinada ciudad, personas tenían que dar ofrendas, pagar tributos, cuántas personas había en caso de una guerra y que podían reclutar, ¿no es cierto? Entonces, se vuelve una necesidad. Por eso es que se inventa la escritura. Y repito, la primera forma de escritura fue esta llamada cuneiforme. ¿Ok? ¿Alguna pregunta por ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó todo claro sobre los sumerios? Ya, después de los sumerios, otra cosa que inventan los sumerios también acá,
los signos del zodiaco, ¿no? Y calcularon eclipses. Claro, ¿es lo mismo hablar de astronomía y astrología? Es lo mismo hablar de astronomía y astrología. Cuando acá dice calcularon eclipses, ¿eso es astronomía o astrología? ¿Quién me dice? Champén, no importa, no los voy a, esto no es el colegio. Querer politismo, no te pases, pues, Elisa. Voy a acabar, ya voy a hablar de China y tú. Polis varios, teo es Dios, o sea, una cultura o una civilización politeísta es que creen varios dioses, ¿ya? Eh, ya me habían respondido y no había leído, para guardar astronomía, muy bien. De hecho, no solo los sumerios calculan o predicen eclipses, em, sino pudieron detectar hasta 5 planetas, ¿m? Hasta 5 planetas. Profesor, pero ¿cómo? Si no había telescopios. Es que chicos, en la antigüedad no había energía artificial. El cielo, ¿ustedes nunca han visto un cielo? No sé si han viajado a la sierra, a lugares alejados, y han visto el cielo en su máxima expresión. Es una cosa alucinante. Yo me acuerdo, un recuerdo de adolescente, viajé con mi tío a Nazca en su carro, en la madrugada era, y cuando cruzaba las pampas de Palpa, donde están por ahí las líneas de Nazca, vi el cielo y me quedé alucinado. Todo estaba lleno de estrellas. Dije, ¿por qué en Lima solo veo una o dos? Bueno, no es solo eso porque Lima tiene una ciudad con mucha nubosidad y por eso tiene el color de la panza de un burro, o sea, su cielo, pero también es por la luz artificial. Eso no nos permite ver el cielo y las estrellas, pero en esta época no había luz artificial y se podían detectar cosas tan lejanas como planetas, ¿ok? Entonces, es alucinante, ¿no? Porque hay momentos por el movimiento de traslación que nos acercamos a siguientes planetas, ¿ok? Y es por eso que los sumerios, ¿no? Pudieron hasta descubrir, por decirlo así, algunos de estos planetas. Eh, qué loco, ¿no? Maldita civilización, por qué fuimos modernos? Em, ya, astronomía, muy bien. ¿Y qué sería la astrología? Los signos del zodiaco, por ejemplo. La astrología está más vinculada a la adivinación, ¿no? A saber tu futuro, ¿no es cierto? A leerte las cartas, ¿no? A ver, ¿de qué signo eres? Cáncer. Los cáncer y los virgos se llevan bien. Conoces una chica, cásate. Sus hijos van a ser de tal y van a tener buena aura, buena vibra. Ya, eso es lo astrológico, ¿no es cierto? Hoy, Júpiter y Venus, no sé, bueno, eso es lo astrológico. Lo astronómico es la ciencia, digamos. Lo astrológico es la adivinación. Repito, lo astronómico es Stephen Hawking, es Newton, es Einstein. Lo astrológico es Rosita Chu, Walter Mercado, Rosita la diosa del amor. ¿Ya? No es lo mismo, por favor, pero a los sumerios se les conoce algo así como la cuna de la civilización y perdón, la cuna de la astronomía, pero también la cuna de la astrología, por si acaso. Este calendario lunar, calendario, tiene sus diferencias, ya, pasemos. Esto tiene que ver con las matemáticas, ¿no? Sus profesores de álgebra, ustedes deben saber qué es esto, pues la numeración sexagesimal, la circunferencia, ¿no? En álgebra ya. Eso, pero aquí acá apareció ese tipo de conocimientos algebraicos, digamos. Ya, los sumerios serán conquistados por los acadios, ¿ok? Si ven aquí en este mapita, acá te están las sumerios, está rojita, ¿ok? Acá están los sumerios. Los acadios son un poquito más del norte, la parte central de la Mesopotamia. Y uno de sus grandes reyes o líderes militares era Sargón. Sargón primero unificará entonces a ambos pueblos, a los sumerios y a los acadios. Asimilará mucho de la cultura sumeria. Por eso es que algunos consideran a ambos como de un mismo periodo. Por eso acá dice periodo sumerio-acadio, como si fuera uno solo, ¿no es cierto? Porque Sargón, al conquistar a los sumerios, repito, va a asimilar mucho de su cultura, ¿no? Va a asimilar. Los políticos sabios aprenden de los otros, ¿no? De sus rivales, no sé si enemigos, pero de sus rivales, ¿no? Los incas hacían eso, ellos copiaban todo de sus rivales, ¿ok? Eso es sabio, ¿no es cierto? Bueno, Sargón hizo eso, y bueno, al conquistar y unificar todo, se le considera el primer emperador de la historia. O sea, Sargón primero fundaría, uniendo a los sumerios y acadios, el primer imperio de la historia. Por eso él es considerado
para algunos, el primer emperador de la historia, ¿no? Por esta unificación de toda la Baja Mesopotamia y la zona central de la Mesopotamia. ¿Qué define a un emperador? ¿Por qué se habla de imperios en Egipto, por ejemplo, imperio antiguo, medio, nuevo, y aquí imperio acadio? ¿Por qué? ¿Qué es un imperio, chicos? De aquí en adelante voy a hablar de un montón de imperios, el imperio romano, el imperio carolingio, el imperio bizantino, el imperio, no sé si habla del imperio mongol, el imperio británico, el imperio estadounidense. ¿Qué es un imperio? ¿Qué define un imperio? ¿Cuándo se habla de imperios? Porque estos pequeños reinos pasaron a ser con Sargón un primer imperio. Miren, hay imperio cuando en Egipto también, cuando hay unificación, ¿cierto? ¿Qué define un imperio? A ver, los cicleros o si no los que sí le escucharon a sus profesores de historia en el colegio. ¿Alguien por ahí? ¿Qué define un imperio? ¿Ya están googleando? Un Leo, la otra gobierno ya que respondí, creo, ¿no? extendido. Claro, una forma, claro, un imperio es cuando, a ver, lo voy a tratar así fácil, cuando un gobierno de un pueblo, un estado, gobierna a otros pueblos, gobiernos o estados. ¿Me dejo entender? Cuando se expande, domina, conquista. El imperio español era un pequeño reino en el siglo XV, pero luego Colón llegó a América, ¿no? Representando a la corona española, y España se convirtió en un imperio. ¿Por qué pasó de ser un reino a un imperio? Porque empezó a conquistar otros territorios, a más pueblos, no a los incas, a los aztecas, pueblos en la África, de Asia. Entonces, el reino de España se convirtió en el imperio de España. ¿Por qué Roma pasó a ser un imperio? Porque empezaron a expandirse, a conquistar, a dominar, ¿no es cierto? Entonces, la idea de imperio o imperialismo supone eso, conquista, expansión, dominio. ¿Me dejó entender? Ya, Sargón entonces es considerado el primer emperador de la historia con esta unificación de la Mesopotamia, ¿no es cierto? Después vino un periodo, como todo, ¿no? Imperio o pueblo, civilización, tiene un periodo de apogeo, de auge y luego de decadencia. Bueno, digamos que el imperio acadio empieza un periodo de decadencia y otro pueblo de la Baja Mesopotamia llamado Babilonia se convierte en el más importante. Y de este periodo babilónico, el que se llama Imperio Babilónico también, resalta un rey, el rey Hammurabi o Hammurabi. Dice acá, él compiló el primer gran código basado en la ley, ¿ok? El primer código legal de la historia. San Marcos se ha preguntado esto, aunque hoy creo que sería una pregunta datera, ¿no? Pero el primer gran código o conjunto de leyes o, no, o constitución, como le dicen, de la historia, vendría a ser el código de Hammurabi. Y dentro de este código Hammurabi hay una ley conocida, ¿no? La ley del talión. Ojo, acá está a Hammurabi, ven, aquí está Hammurabi sentado en su trono y dice acá, Hammurabi recibe las leyes del dios Shamash, que es este, ¿no es cierto? Que le está entregando las leyes divinas. Entonces, según el código de Hammurabi, estas leyes en realidad es porque los dioses han querido ordenar el mundo de esta manera, ¿ok? Y según el código de Hammurabi, las personas no son iguales. Las personas son de tres clases distintas. Están las primeras de las clases, de la primera clase, de la segunda clase y los esclavos. Los hombres y las mujeres no son iguales. Así lo han determinado los dioses, discúlpenme. Así, eso diría Hammurabi, lógicamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, la ley del talión aplica, pero no entre alguien de la primera clase y la segunda, sino entre los miembros de una misma clase, entre los pares, digamos. ¿Ok? Em, pero bueno, eso decía Hammurabi, que la naturaleza y los dioses habían que construir este mundo que está lleno de jerarquías y desigualdades y de privilegios. Obviamente las constituciones de hoy, de los últimos siglos, ya no dicen eso, ¿no? Dicen que todos somos iguales ante la ley, que no hay privilegios de ningún modo, que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, que somos igual en dignidad, igual de dignos.
Porque todo este mundo de las leyes, y los que quieran estudiar derecho aquí, eso lo van a entender cuando ingresen a la universidad, son artificiales, son ideas creadas por los seres humanos, en el caso de la actualidad, para hacer una sociedad justa, ¿no es cierto? Justa, porque por muchos siglos las sociedades fueron jerárquicas, fueron de tipo estamental, ¿ok? Fueron de privilegios para uno en detrimento de las mayorías. Desde Hammurabi, este primer código de ley, las sociedades se dividieron así, de manera jerárquica. Y en casi toda la historia de la humanidad hemos vivido así, imponiéndonos grupos con privilegios. Profesor, pero hasta el día de hoy todavía hay eso. Privilegios económicos, gente en el Perú que se cree superior. Bueno, sí, pero legalmente no. O sea, las leyes no dicen eso. Pero hay gente que cree todavía que es así, ¿no es cierto? Disculpen, a veces me dan un catarsis. También impondré el culto al dios Marduk. Sí, en Babilonia el culto más importante es al dios Marduk. Así como le pasó a los egipcios, a los mesopotamios o a los babilonios en particular les pasó algo parecido. Llegaron los hititas con su hierro, con sus caballos, y los van a conquistar, ¿ok? Los hititas, como los casitas, los surritas, los ixos, son, repito, recuerden, pueblos de origen indoeuropeo. Y una de las cosas o características principales de estos pueblos es que conocen el hierro. Con ese hierro los ixos someten Egipto y con ese hierro los hititas someten al imperio babilónico de la Mesopotamia. Después de varios años, varias décadas, varios siglos, aparece un pueblo, un nuevo pueblo, pero ya no es del, ¿qué pasó? Ya no es de la Baja Mesopotamia, ni de la parte central de la Mesopotamia, sino de la parte norte, de la parte montañosa, cerca a la cordillera de Armenia. Ahí hay un pueblo llamado el pueblo de los asirios. Y esos asirios son pueblos muy guerreros. Es que está acostumbrada a la guerra, ¿ok? Uy, mi laptop se va a apagar. Chicos, acaba la clase a la 1:30, ¿no? Porque la vez pasada me fui hasta la 1:40, me confundí. Eh, ya, así que por favor, si ven que ya me estoy pasando el 1:30, me interrumpen, nada más, por favor, porque de aquí me tengo que ir a dictar clases presenciales a otro lado. Ya, por favor, con toda la confianza del mundo. Ya les he dicho que ustedes son mis jefes, pero con respeto, por favor. Ya. Asurbanipal entonces es del pueblo de los asirios que, como les dije, es un pueblo de guerreros, ¿no es cierto? Y bueno, en su época, ya, entonces de este pueblo asirio aparece un rey llamado Asurbanipal. Asurbanipal es un gran conquistador, y con él la Mesopotamia logra, en la época de Asurbanipal, este rey asirio, la Mesopotamia llega a su máxima expansión territorial, ¿ok? Em, Inclusive Asurbanipal llega a conquistar Egipto, ¿ok? Asurbanipal, ahora vamos al mapa de Egipto, un ratito por favor. Asurbanipal. Asurbanipal llega con sus tropas de por aquí, ¿no? La Mesopotamia, invade también el Bajo Egipto, ¿ok? Asurbanipal, el rey Asurbanipal. Entonces, con él la Mesopotamia llega a su máxima extensión geográfica, a su máxima expansión geográfica. Es un emperador Asurbanipal. Em, pero Asurbanipal utilizaba tácticas, perdón, o tácticas, sí, de guerra, que hoy se llama guerra psicológica. Era un emperador muy brutal en su accionar o en su práctica contra sus enemigos, en sus prácticas militares. Él despellejaba vivos a sus enemigos, les cortaba el cráneo, los decapitaba, colgaba sus cabezas sobre la copa de los árboles, los empalaba también. Era alguien que empalaba a sus enemigos, ¿no? Quería generar terror y miedo a Surbanipal. Entonces, un rey, es un emperador eh, muy, muy violento, digamos, ¿ok? Ahora, acá hay una paradoja, ¿no? Porque si militarmente es un sanguinario y un matarife, por otro lado, va a construir la primera biblioteca de la historia, la biblioteca de Nínive. Nínive era la capital de los asirios, ¿ok? Acá dice capital, ¿no es cierto? La gran biblioteca de Nínive. Entonces se preocupó por el conocimiento, porque quizás sabía que el conocimiento cierra también una suerte de poder, ¿no es cierto? Saber es poder. Y bueno, se preocupó por el desarrollo intelectual de los asirios,
¿ok? O de su élite, por lo menos. La primera biblioteca, ese lugar que para muchos peruanos es un lugar terrible, ¿no es cierto? Para muchos peruanos un libro es un crucifijo, como para Drácula, pero, pero bueno, es importante las bibliotecas. En mi época las bibliotecas monopolizaban el conocimiento, ¿no? Ahí estaba todo el conocimiento general. Ahora ya no, ustedes tienen una biblioteca virtual inmensa que se llama Wikipedia. El problema es que ahora hay tanta información que uno también se satura, ¿no es cierto? Hay que saber eh, usar bien la información, ¿ok? Bueno, la primera biblioteca de la historia, la biblioteca de Nínive. Dice acá, el imperio sirio finalmente será derrotado por una alianza entre los medos y los babilonios. El líder de esta rebelión contra los asirios, el líder medo, fue Ciaxares. Ciaxares. Y el líder Ciaxiares. Y el líder de los babilonios, eso sí no lo voy a escribir, por favor, se llama Nabopolassar, ¿ok? El líder de los medos fue un tal Ciaxares, el líder de los babilonios fue un tal Nabopolassar. Los medos vivían, a ver, espera, espera, quiero regresar al mapa. Los medos vivían por aquí, más o menos, por aquí, ¿ok? Y los medos y los babilonios se van a unir en una alianza y juntos van a derrocar a los asirios, ¿ok? Entonces Babilonia, después de esta rebelión de medos y babilonios, se convertiría nuevamente en el centro político de la Mesopotamia. Y a este periodo se le llama Segundo Imperio Babilónico. ¿Qué rey resalta este periodo? El rey Nabucodonosor II. Nabucodonosor II manda construir los famosos jardines colgantes, ¿ok? De Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los jardines, Nabucodonosor II manda construir el Sigurak de Marduk. El Sigurak de Marduk es esto que está acá, ¿ok? En la Biblia no se llama el Sigurak de Marduk, se llama la Torre de Babel, ¿ok? Nabucodonosor II mandó construir esto de acá que se llama la Puerta de Ishtar y los jardines colgantes que están por aquí, ¿ok? Entonces, estas maravillas hicieron que Babilonia sea la ciudad más importante de esta época, ¿ok? Su idioma era el idioma más culto, la moneda babilonia era la moneda más importante, como el dólar en la actualidad. Babilonia era como Nueva York de la actualidad. ¿Ok? En este periodo de Nabucodonosor II, que digamos que es el periodo de mayor esplendor cultural de la Mesopotamia. Hay una película que se llama Alexander. Ustedes pueden poner Alexander en YouTube, Alexander, película, ingreso a Babilonia. Y bueno, en esa película hay una reconstrucción de lo que era Babilonia, ¿no? Cuando Alejandro entra con sus falanges, entra al palacio y los jardines colgantes, divisa la ciudad de Marduk, una ciudad impresionante, ¿no? Para la época, obviamente. Recuerden que Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles. Aristóteles fue su maestro y fue su maestro de colegio, por decirlo así, ¿no? Qué honor el Alejandro Magno, ¿no? Y Alejandro en la película se ve cuando dice, no, mi maestro se equivocó, o sea, por Aristóteles, ¿no? Estos no pueden ser bárbaros, los bárbaros no construyen estas ciudades, ¿no es cierto? Y bueno, los babilonios, o Babilonia fue una ciudad así impresionante. Finalmente, este periodo, segundo imperio babilónico, será sometido por un rey persa llamado Ciro el Grande. Acá hay un relieve de Asurbanipal cazando leones, ¿no? Acá se ve a Asurbanipal que está cazando un león, ¿no? Bueno, por eso le digo que eran guerreros fieros, ¿no? Los asirios. Ya. Chicos, me dan un segundo, me estoy quedando sin saliva y me está doliendo la garganta. Les pido un segundo para servir un vaso de agua, ¿ok? Espero que no se moleste. Muy cruel, sí, cruelísimo, diría yo. Los incas también despellejaban vivos a sus enemigos, ¿ah? De hecho, se cree que Atahualpa quería hacer eso con los profesores, y con los españoles, ¿ok? Bueno, pero la historia fue al revés, ¿no es cierto? Un segundo, por favor, necesito tomar agua. Ustedes son gente empática, solidaria, y me van a entender.
Profesor, su No se le micrófono. Micrófono. Ah, ya. Ya, chicos, disculpe. Ahora sí me escuchan, ¿cierto? Ya, decía que ahora voy a hablar de las características culturales en general de todos estos pueblos de la Mesopotamia. Lo de la escritura, ya saben, fue la escritura cuneiforme, que fue descubierta por Henry Rawlinson en 1835. Ah, por cierto, no les dije. ¿Cómo se descifró las escrituras egipcias? Gracias a un descubrimiento hecho por un tal Champollion, que era un subordinado de Napoleón en las campañas napoleónicas en Egipto cuando se enfrentan con los ingleses. Napoleón era un tipo admirable en muchos sentidos. Bueno, lo cierto es que uno de sus científicos o intelectuales, arqueólogos, etcétera, descubre una piedra. Los soldados, en realidad, excavando trincheras, descubren una piedra llamada la piedra Rosetta. Y esa piedra permitió descifrar las escrituras, la escritura jeroglífica y hierática, ¿no es cierto? Y bueno, gracias a eso sabemos el significado de estas escrituras de los egipcios. En el caso de la Mesopotamia, estas fueron descifradas por Henry Rawlinson, ¿ok? Bueno, entonces en el caso de Egipto es Champollion, en el caso de la Mesopotamia es Henry Rawlinson. Eh, la arquitectura, ¿no? Como ya les dije, estaba basada en uso de ladrillo, adobe, inventos de los sumerios. ¿Qué destacan estos templos llamados zigurats? ¿Ok? Eran templos, ¿ah? No eran tumbas como en el caso de los egipcios, no, no eran templos. Aquí en la cúspide, ¿ven? Aquí en la cúspide, ¿no es cierto? Se ve como una estructura distinta. Eh, y esto es porque ahí eran como el altar, el altar del templo. Y lo que querían los macedonios, perdón, los pueblos de la Mesopotamia y los babilonios en particular, era acercarse a sus dioses. Era acercarse a sus dioses, que son dioses ordenadores del mundo, que son dioses, en la vida religiosa es muy importante, ¿ok? Según la Biblia, Dios castigó a los hombres porque quisieron alcanzarlos, ¿no? Llegar al cielo, y por eso los castigó multiplicando los idiomas, y de ahí supuestamente habrían nacido todos los idiomas del mundo. Pero bueno, eso es un mito cristiano. Históricamente hablando, esos sigurats eran templos de los antiguos pueblos de la Mesopotamia, ¿no? Y sí querían acercarse a sus dioses, ¿no? Estar más cerca de ellos. Politeístas, ya dije, ¿no? Ellos también crean en varios dioses. Marduk, dios principal de los, de los babilonios. Ishtar, que es algo así como una diosa del amor, ¿ok? Por eso ahí está desnuda. Em, Asur, dios de los asirios. Shamash, dios de la justicia. Acá está Shamash, Asur, Marduk, Ishtar. Bueno, este señor es Gilgamesh. Eh, hay un poema que se llama el poema de Gilgamesh, que es considerado uno de los ejemplos más antiguos de la literatura en el mundo. O sea, uno de los primeros poemas literarios del mundo, digamos, el poema de Gilgamesh, que también es sumerio, por si acaso. No, los sumerios son grandes inventores en general, ¿no? En todo, en arte, en todo, distintas ramas. Em, a ver, quiero ver el tiempo. Wow, no me va a alcanzar. Al toque, ¿ya? Gilgamesh, según el poema, es un rey. Este rey es un rey que conquista, domina, es un gran guerrero. Tiene un amigo al que quiere mucho y juntos van conquistando y dominando y teniendo más poder. Su amigo muere. Lo quiere tanto que no lo quiere enterrar porque es su amigo, porque tiene un gran cariño, quizás más que su amigo. Y al no enterrarlo, pasa un día, dos, tres, cuatro, empieza a darse cuenta de algo. Su amigo se empieza entre un proceso de descomposición y empiezan a salirle cosas por la nariz y por la boca. ¿Qué le empiezan a salir por la nariz y por la boca a su pobre amigo? ¿Alguien sabe? Si te mueres y no te entierro, ¿qué te empieza a pasar? Te empiezas a gusanear, ¿no es cierto? Entonces, Gilgamesh no quiere ese futuro para él. Él dice, no, yo no quiero morir así, no, 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 no. Yo no quiero gusanearme como mi amigo.
Entonces se va a las zonas más recónditas de su reino a buscar a sus dioses. Quieren que sus dioses le entreguen el secreto de la inmortalidad. Pasan unos años, varios años, nunca puede ver a ningún dios porque los dioses están en la imaginación de los hombres. Y finalmente Gilgamesh se da cuenta de algo, que el destino inevitable de todos los seres humanos es que vamos a morir. Somos seres finitos que vivimos en un universo infinito, y seres imperfectos viviendo en un universo perfecto. ¿Ok? Es de eso más o menos se trata. Además tiene una reflexión filosófica en el fondo del poema de Gilgamesh. Me encanta el poema de Gilgamesh. Ya. Ahora sí, hablemos de la India. Nos queda 15 minutos, voy a volar. La India está en una península, ¿no? Que se llama la península del Indo-Están. La India también tiene dos grandes ríos que para los antiguos indios y hasta los modernos, hasta en la actualidad, son considerados ríos sagrados. Es el río Indo y el río Ganges o Ganges, ¿ok? Sobre estos ríos, o cerca de estos ríos, sobre todo el río Indo, se van a crear dos grandes ciudades, las primeras grandes ciudades-estados de la India, ¿ok? Como en la Mesopotamia vendrían a ser las ciudades de los sumerios, ¿no? Ur, Uruk, Lagash, Nippur. Ya en el caso de la India, sus ciudades más antiguas se llaman Harappa y Mohenjo-Daro. Harappa y Mohenjo-Daro, acá está, ¿ok? Repito, se desarrollan en el valle del río Indo, sobre todo, ¿no? En este valle formado por el río Indo. Ya. Entonces, este periodo inicial de estas primeras grandes ciudades-estados se llama el periodo de las civilizaciones del Indo, así se le conoce. Mira, acá está el periodo de las civilizaciones del Indo. En este periodo, ¿no? Aparecen Mohenjo-Daro y Harappa. Es un periodo de revolución urbana, ¿no es cierto? Vamos acá, ya después ya voy a su religión y estas cosas. Primero vamos a hablar de sus periodos históricos. Los indios que viven aquí, ¿no es cierto?, alrededor de sus ríos sagrados, van a ser invadidos también, como los egipcios, como los mesopotamios, los indios también son invadidos, ¿verdad? Ya, bueno, ya, mejor sigo, no tengo tiempo de hablar más cosas. Por otros pueblos indoeuropeos. ¿Qué conocen los indoeuropeos? En todos los casos anteriores, conocen el hierro, utilizan carros de guerra, pero estos indoeuropeos tienen un idioma que se llama el sánscrito y tienen una religión cuyo libro sagrado se llaman los Vedas, ¿ok? Es su libro sagrado. Su lengua es el sánscrito, ¿ok? Entonces, a partir de la llegada de estos pueblos, bueno, o mejor dicho, claro, desde la llegada de estos pueblos se habla del periodo védico. ¿Por qué? Porque estos pueblos indoeuropeos tienen su libro sagrado llamado Vedas. Con los siglos, estos pueblos indoeuropeos se asientan en la India, van a producirse una suerte de mezclas culturales con los pueblos anteriores a la llegada de estos indoeuropeos, y se produce un tipo de, una nueva religión que se llama el hinduismo, ¿ok? El hinduismo es la religión que surge a partir de la época védica, y como les dije, sus textos sagrados son los Vedas. Esta nueva religión tiene algunos principios que van a crear un tipo de sociedad sin parangón en la historia de la humanidad. No hubo nunca una sociedad parecida a esta. Se llama la sociedad de castas o el sistema de castas. No tiene nada que ver, o algo de lo que su compañera me preguntó hace un ratito, ¿no? ¿Qué son las castas, no? Esta definición de castas tiene otra connotación, por si acaso. Es un tipo de sociedad súper rígida, súper estamental. Acá no hay movilidad, es muy rígido esta sociedad. ¿Por qué? Es una sociedad jerárquica, obviamente. Esto lo pueden trazar como una pirámide también si quieren, ¿ok? Donde en la cúspide estarían los brahmanes, ¿ok? Los brahmanes. Los brahmanes son los sacerdotes guerreros. Están en la cúspide de la sociedad de castas, ¿ok? Luego están los guerreros que se llaman kshatriyas, ¿ok? Es la casta de los guerreros de la nobleza guerrera. Luego están los vaisyas. Los vaisyas es el pueblo, ¿no? La gente que trabaja, que carga y se ve. Y luego están los sudras. Los sudras son los esclavos. Pero hay un grupo de la población que no pertenece a ninguna casta, porque no emana de ningún lugar del dios Brahma. ¿Ven este dios de aquí?
es el dios Brahma. De la boca del dios Brahma emanan los brahmanes, que son los sacerdotes. De las manos del dios Brahma emanan los kshatriyas, que son los dioses guerreros, ¿no? De las piernas, etcétera, etcétera, de los pies, ya. Los parias o daltis no forman parte de la sociedad de casta, de las castas. Son los sin casta, son los impuros. Es una gente que vivirá en la marginación absoluta de la sociedad india que vive bajo este sistema llamado de castas. Ahora, dentro del hinduismo, que es la religión que va a crear este tipo de sociedad, hay hay dos ideas claves, la idea del karma y la idea de la reencarnación. El karma. El karma no es por si acaso lo que hoy se suele, o el concepto, palabra que hoy se suele usar cuando alguien se cae, el karma. Me engañaron, te engañaron, el karma. No, no, no sé quién inventó esa cochinada. Pero el karma dentro del hinduismo no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con, es como una suerte de energía que tú acumulas a lo largo de tu vida, depende de cómo te has desarrollado, depende, perdón, de cómo te has comportado en tu casta. Cómo tu casta define tu conducta en la vida. Si tú naciste brahman, tienes que comportarte como un brahman. Si tú eres consecuente con tu forma de vida sacerdotal, vas a acumular buen karma. Cuando te mueras, vas a reencarnar, porque dentro del hinduismo, la religión hinduista, está la idea de la reencarnación. Y vas a reencarnar en alguien en tu misma casta. Inclusive puedes reencarnar, si estás en una casta inferior, como en los Vaidhyas, en una casta superior. Pero lo mejor que te podría pasar es que te reencarnes en tu casta. Eso ya era mucho decirlo, porque así lo habían definido los dioses. Perdón, así lo había definido el dios Brahma en particular, ¿ok? Entonces, Brahma no es una cerveza, por acá. Esta cerveza me ha dejado un dolor de cabeza alucinante. Bueno, ya. Entonces, eh, dentro de la lógica del hinduismo, las personas tienen que vivir como su casta lo demande. Si tú vives como tu casta te lo ha demandado, o siendo brahman, o siendo kshatriya, o siendo vaishya, o siendo sudra, vas a reencarnar en tu misma casta. Si acumulas mal karma, es descender de casta. Si eres un mal sacerdote, puedes reencarnarte en un sudra. Si eres un mal sacerdote, puedes reencarnarte en un paria, puedes reencarnarte en un insecto, puedes reencarnarte en una cucaracha, puedes reencarnarte, qué sé yo, en una ballena, ¿ok? Entonces, hay que vivir de acuerdo a lo que la casta te demande. Me dejo entender, acá hay la idea de la reencarnación y te puede ir mal en tu otra vida. Ya. Por eso fue siempre una sociedad muy rígida. La gente quería vivir como su casta lo demandaba porque le podía ir mal, ¿no es cierto? Y tenía que acumular para eso buen karma, temiendo la reencarnación, una reencarnación mala, digamos. Bueno, todo este sistema de castas aparece y se consolida, o se consolida para ser más exactos, en el periodo brahmánico, en el periodo brahmánico. Ahora, en este periodo también surgirá una religión distinta, aunque no sé si religión, pero algo así como una nueva, ya, un tipo de religión, ¿no? Pero no es una religión como la cristiana o como la musulmana, que cree en la revelación, un profeta, que un Dios le reveló, ¿no? Algo sagrado, ¿no? Sino que este es un hombre que simplemente, o sea, estoy hablando de Buda, ¿no? Buda en realidad se llamó Siddhartha Gautama, Gautama con G. Siddhartha Gautama, Gautama, ¿ok? Siddhartha Gautama era hijo de un rey, vivía en un reino, era un tipo con mucha dinero, riquezas, pero ve que a su alrededor hay mucha pobreza, hay mucha miseria, hay mucha gente que muere hasta de inanición por falta de alimentos, mucha pobreza, y se harta de su mundo superficial y material donde él vive, ¿no? Porque él es rico, digamos, un rey. Entonces, decide buscar un sentido a su vida y cree que esto pasa por lo espiritual. Entonces, por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué la gente sufre? Y ojo, la gente sufre no solo siendo de la élite, como yo, ¿no? Un rey, un príncipe, sino que sufre siendo pobre. Todos sufrimos en el fondo. ¿Cuál es el problema del sufrimiento humano? Y eso es eh, lo que Siddhartha Gautama quiere descubrir, ¿ok? Y se da cuenta que el problema es que no aceptamos lo que somos.
no aceptamos, es así, tenemos un cerebro, una conciencia que es una conciencia deseante, que deseamos más, y el que tiene pobreza sufre porque no tiene más, no acepta su condición, no, qué sé yo, entonces estas cosas hacen que él reflexione, se refugie en lo espiritual, y en un momento alcanza un estado de espiritualidad elevada, y a ese estado se le llama el estado de Buda. Buda significa el iluminado, ¿ok? Entonces, Siddhartha Gautama pasó a ser Buda porque se iluminó, llegó a un nivel de espiritualidad superior al resto, aceptó su condición, ¿ok? Aceptó y llegó al nirvana, ¿no? Nirvana que es como un estado, nirvana no es paraíso, por si acaso, no, no sé algún que me dijo nirvana igual paraíso, no, nada que ver, no sé por qué todo queremos llevarlo como al cristianismo, ¿no? El nirvana para el mundo, para la religión budista, es un estado de espiritualidad elevada, algo así, ¿ok? Ya, entonces surge Buda. Ojo que el budismo hoy tiene 500 millones de seguidores en el mundo, ¿ah? Es una religión importante en el mundo. Ni religión, como le digo, es más una forma, un tipo de filosofía de vida el budismo, ¿ok? Em, ya, el imperio, luego viene la fase del imperio Maurya. El imperio Maurya, mm, bueno, acá se produce la primera gran unificación. Asoka se vuelve budista, de hecho, un rey importante de este imperio Maurya oficializará el budismo, dice acá, ¿no es cierto? Y en términos de apogeo comercial, bueno, es la época del imperio Gupta, ¿ok? Ya bueno, ya hablé del budismo, del hinduismo. Acá hay cositas extras, ¿no? El yoga, el ajedrez también es de la India. El sánscrito es la escritura, el idioma más importante. La China, me quedan 5 minutos. China es un país grande, ¿no es cierto? Creo que es el cuarto país más grande del mundo, o el quinto, no me equivoco. No me equivoco. Bueno, China también tiene dos ríos importantes. De hecho, están dentro de los 5 ríos más largos del mundo. Me estoy refiriendo al río Amarillo, o Huanghe, y al río Azul, o Yangtze-Kiang. ¿Ok? Acá está el río Amarillo, acá está el río Azul. El río Amarillo y el Azul también formarán valles muy fértiles, donde será posible la agricultura y donde a su vez será posible el desarrollo de la civilización. Ubicación, dice Lejano Oriente, entre los ríos Huanghe y Yangtze-Kiang. Destacan las pagodas, estos son pagodas. Y la Gran Muralla, después hablaré de la Gran Muralla. Ya pasemos también a sus periodos históricos. La primera etapa se llama primera dinastía, perdón, que gobierna China es la dinastía Xia. Dice acá el periodo legendario. Supuestamente hay un rey Yu el Grande. Acá hay también una serie de mitos, acá se habla como algo así como de un gran diluvio universal. No sé por qué esta idea de diluvio está en muchas culturas, ¿ya? Pero algo parecido también es esta etapa. Luego aparecen ya sus primeras grandes ciudades, ¿no? Sus revoluciones agrícolas urbanas. Esto es la época de los Shang. Este periodo, esta dinastía es importante, los Zhou. ¿Por qué? Es un periodo donde aparecen algo así como señores feudales, señores de la guerra, por eso se le llama periodo de los reinos combatientes, ¿ok? ¿Y por qué le digo que esto es importante? Porque aquí aparecen estos dos señores. Chicos, la religión china y oriental en general, incluyendo la India, es alucinante. De hecho, de verdad a veces me van a convertirme a estos. Ni son religiones, porque Lao Tse y Confucio no eran Jesús de Nazaret ni Mahoma. Eran como Sócrates, eran como Platón, como Aristóteles, eran filósofos que tenían discípulos porque les enseñaban a cómo vivir bien, a cómo vivir en comunidad, a cómo respetar a sus padres, a sus ancestros. Ellos eran filósofos, ¿ok? Y ni siquiera escribieron em, textos sagrados. Sus discípulos después les enseñaban, ¿ok? Entonces, tampoco el confucianismo y el taoísmo de Lao Tse son, repito, religiones o textos sagrados, son más reflexiones acerca de la vida, de vivir bien, ¿no? De ser un buen ciudadano, una buena persona. De eso más o menos trata la filosofía de Lao Tse y de Confucio. Y ellos aparecen en la época de los Zhou, ¿ok? Pues época de virtudes. Esto es importante, recuérdenlo. Luego viene la dinastía Qin. Acá aparece el famoso Qin Shi Huangdi, ¿okay? El primer emperador y unificador de gran parte de la China. Él implanta el sistema del mandarinato. Los mandarines son como los sabios, los administradores del Estado, algo así. Y es Qin Shi Huangdi quien manda a construir la Gran Muralla China.
¿ok? Una muralla de más de 7.000 kilómetros metros miren, por acá está la Gran Muralla China, miren todo esto, 7.000 kilómetros, casi el mismo recorrido del río Amazonas, ¿ok? Hay murallas de 9 metros de alto. ¿Para qué se construye la muralla china? Sí, 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 sí. Inclusive Qin Shi Huangdi mandó a enterrar a gran parte de los esclavos que construyeron esta muralla. Algunos creen que es uno de los cementerios más grandes del mundo, también la muralla china. Em, Qin Shi Huangdi, ¿por qué mandó construir la muralla? Obviamente tardó mucho tiempo y varias generaciones de reyes hasta que se terminó de construirse, ¿no es cierto? Para evitar el avance de los mongoles. Acá en el noreste, acá está el mapa, perdón. No, ¿dónde están los mongoles? A ver. Acá está el desierto del Gobi. eh, por acá están las estepas mongólicas, ¿ok? Y este pueblo, los mongoles, cada vez que se unían en base a un liderazgo, eran muy poderosos. Entonces, para evitar la llegada de estos mongoles de por aquí, se construyó la Gran Muralla China. Pero después también será algo así como un lugar de intercambio comercial, ¿no? Un gran camino de caravanas, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, en la dinastía Han, que es la siguiente, China se va a conectar con el mundo a través de una gran ruta comercial que se llamaba la Ruta de la Seda, ¿ok? China, ahora que es la segunda economía del mundo, inclusive habla de una nueva ruta de la seda. Los chinos quieren interconectar el mundo gracias a su producción general, ¿no? Tecnológica, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso en Perú están construyendo un megapuerto, ¿no es cierto? El puerto de Chancay, que se va a inaugurar creo que en noviembre, e inclusive va a venir el presidente chino, Xi Jinping, ¿ok? Bueno, China, una de las grandes civilizaciones de la antigüedad. Sí, 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 el Perú tiene una oportunidad, o sea, los chinos nos han mirado por algo, yo creo que es por Chancay suena parecido, y dijeron ya construimos ahí. No, el Perú siempre tiene una posición, de verdad tenemos todo, pero una porquería de políticos. Bueno, ya, se extendió el comercio por la ruta de la seda, ¿no? Es la ruta de la seda, la seda es un tipo de tela, ya que tiene un origen de una oruga, ya pueden investigar por su cuenta, ¿ok? La seda era muy demandada por los europeos, ¿no? Marco Polo inclusive llegaba hasta la antigua China en busca de esa seda. Ya chicos, terminó, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo más importante de los chinos, en resumen, en súper resumen. Em, Me dan un segundo, por favor, les voy a dictar las claves. Me dan un segundito. ¿Dónde está San Marcos? Está semana número 3, ¿no es cierto? Como les dije, el PPT en la noche, ahorita no, voy a compartirlo, pero ya tuneado, ¿ya? Lleno, con más imágenes, ahí para que salga bien. Le dicto las claves. 1, B de beso, 1, B de beso, 2, A de avión, 3, C de casa, 4, B de beso, 5, A de avión. Después también le voy a enviar este PPT, ¿ok? Perdón, este PDF. Ya, chicos. Uf, creo que ya acabé. Eso es todo. Gracias, Rocío. Gracias. Hace lo que se puede, humildemente. Gracias, profesor. Chao, cuídense, estudien mucho, por favor. San Marcos, en verdad, ya verán que ingresar no es tan difícil. Solo supone ser disciplinado y tener mucha determinación. Yo sé que la van a hacer. Eh, si no hay disciplina y no hay esfuerzo, pues no es difícil. El examen, yo se lo digo, pues cuando ingrese a la universidad, ahí sí va a ser difícil. Ya. Chao, cuídense, un abrazo. Me tengo que ir al otro lado.